Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Es un gusto siempre estar con ustedes, como todos los días martes a partir de los 12 del mediodía. Llegamos con esta señal a todas las provincias del país y logramos hacer que esta señal se mire a través del mundo, a través de esta señal digital de Corape Digital TV. Amigos, amigas, nos place siempre traer una serie de entrevistas, de noticias, de información que sabemos que es relevante, que puede servir para el aprendizaje del día a día de todos y cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes, los tomamos en cuenta. Vamos allí sumando los temas que nos sugieren para preparar este trabajo informativo. La tarde de este día vamos a tratar un tema fundamental. Vamos a referirnos al cáncer del colon, dado que el 31 de marzo pasado es la fecha que ha sido establecida a nivel del mundo para recordar, para sensibilizar a las personas respecto a este cáncer, el impacto que tiene en el mundo. Y para esto hemos invitado al doctor Marcelo Álvarez. Él es el director de oncología del Hospital Carlos Andrade Marín. Con él vamos a mantener un diálogo para poder conocer y entender el impacto que tiene este cáncer en la vida de las personas. Le damos la bienvenida, doctor Marcelo Álvarez. Una buena tarde, un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos y muchísimas gracias por esta oportunidad que es importantísima en el país para mejorar los conocimientos y tener una relación más clara de lo que es el cáncer en el momento actual. Así que muchísimas gracias. Muy gentil y a través de usted a todas esas autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín que facilitan especialistas como usted participen en este diálogo abierto con la comunidad. Quisiera en principio, doctor Álvarez, que nos dé una visión general de lo que significa el cáncer en el ser humano, esta patología que tiene un enorme impacto y entiendo que son muchísimos los tipos de cánceres que existen ahora a la fecha identificados, pero en principio, si es que usted nos ayuda, nos da una introducción de lo que significa el cáncer en la vida humana. Bueno, el cáncer es una palabra que se le ha conocido desde que existe la humanidad, porque el cáncer existe desde que hay vida prácticamente. Las células vivas se dividen frecuentemente para reproducirse, para mantener las especies, en este caso los seres humanos igual. Y dentro de esas reproducciones celulares y divisiones celulares, es muy factible que ciertos genes de las células presenten alteraciones que hacen que una célula pierda el control normal que existe en el organismo y se automande, digamos, tenga eh, una forma de actuar propia, de tal manera que no obedece la homeostasis del cuerpo. Y estas células cancerosas tienen muchísimas ventajas sobre las células normales, pues son células que se reproducen más rápido gracias a estas alteraciones genéticas. Son células que además pueden fabricar sus propios vasos sanguíneos o estimular para que se presenten más vasos sanguíneos para poderse nutrir de manera más fácil. Son células que tienen una vida más larga que las normales porque pierden su capacidad de cuando tienen alteraciones o se envejecen de automorirse. Hay que tomar en cuenta que las células del cuerpo tienen ciertos límites de vida y son reemplazadas por otras. Estas células pueden perennizarse siempre. Y además, otra importancia de estas células es que tienen la capacidad de invadir a través de los vasos sanguíneos o de los tejidos cercanos, invadir a otros órganos y regarse en el cuerpo, de tal manera que se producen las llamadas metástasis. Cuando uno ve desde el punto de vista evolutivo, el cáncer viene a ser como un proceso dentro de la evolución, pero fallido. El gran problema del cáncer es que si bien, como oímos, son células que tienen un montón de ventajas frente a las normales, pues terminan acabando con la vida del huésped. Esa es la diferencia de las células normales que están trabajando dentro de sus órganos, cumpliendo sus funciones, a estas células que en realidad lo único que quieren es vivir, reproducirse, invadir y que a la final, como vuelvo a repetir, terminan acabando con el huésped. Estas células
siempre han existido desde que existe vida, vuelvo a repetir, y se reproducen y se generan, más bien dicho, de manera más fácil conforme avanzan los años de un ser humano. Mientras más edad tiene, la probabilidad de que estas células se alteren sus genes y se transformen en malignas es mucho mayor. Por eso es que los seres humanos que tienen mucha edad tienen más riesgo de cáncer que los jóvenes. Allí hay un par de inquietudes que quisiera plantearlo para poder compartir estas inquietudes con nuestro público. La primera de ellas, la calidad de vida de los individuos en pleno siglo XXI tiene algo que ver con esta evolución, esta presencia de los tipos de cáncer en la edad moderna. Esto en principio. Y lo segundo, ¿qué tanto impacto tiene la vida emocional, psicológica del individuo para que, tenga alguna influencia, respecto al aparecimiento de este tipo de enfermedades? Por favor. Recordemos que el cáncer antes de este siglo, del siglo anterior, existió y se existe siempre, y la pena es que anteriormente el diagnóstico de esta enfermedad no era tan fácil, porque claro, la mayoría de cánceres son internos y hace 100, 200 años, pues solo la cirugía era el único tratamiento que existía. De tal manera que muchos pacientes morían por causas internas, por enfermedades internas que en realidad se debían al cáncer. Y obviamente también es importante tener en cuenta que la sociedad tenía un promedio de vida muchísimo más bajo que el actual. De promedio la gente vivía 50 años. Es más, si vamos hacia unos 300 años, 400 años, la media de vida era incluso de 30 años. Imagínense que la población vivía de promedio de 30 años, el siglo anterior, en 1800, ya vivía 50 años, y en Ecuador actualmente vivimos 80 años. Hace 50 años apenas vivíamos 50 años de promedio. Y entonces este envejecimiento de la población permite que todas las células tengan más chance de tener cáncer porque se dividen muchísimo más veces para mantenernos el cuerpo tal como nos vemos. El cuerpo no es que nace con unas células, esas mismas células se mantienen toda la vida. Permanentemente están reemplazándose toditas las células de todos los órganos. Obviamente unos órganos muchísimo más rápido que otros. Por ejemplo, la piel es el órgano que más rápido se reproduce y se recambia. Todo el tubo digestivo es otro órgano que se reproduce muchísimo. Por eso es que incluso los tumores del tubo digestivo, las células de la sangre que se reproducen mucho son de los tumores que más tienden a existir. Entonces, en el siglo actual, en la sociedad actual, realmente tenemos una población que vive muchísimos más años, tenemos una población que está expuesta a todos los factores medioambientales, como son la contaminación ambiental en el aire, en la comida, con muchos preservantes, incluso todos los hidrocarburos que están en la sociedad y en el ambiente, porque hidrocarburos usamos para todo, los autos, los plásticos, todo es hidrocarburos, y el impacto de esto no se sabe exactamente cuánto produce de cáncer. También tenemos en las exposiciones que se dan laborales en las industrias, en la agroindustria que utiliza tanto agroquímico, y entonces todos estos factores hacen que la incidencia de cáncer en la actualidad sea muchísimo mayor, y corroborado también porque disponemos de los medios diagnósticos, como tomografías, resonancias, cirugías mucho más seguras, obviamente, que nos permiten diagnosticar a casi toda la población de cuando padece cáncer, que antes no se Sí. la podía hacer. Entonces, sí, en realidad ha aumentado la incidencia de cáncer de manera importante, pero siempre ha existido. Hoy tenemos el cáncer prácticamente en el mundo, aproximadamente uno de cada cuatro, de cada cinco personas puede padecer cáncer. En el país, los cálculos que hemos realizado es que aproximadamente uno de cada cinco personas en algún momento de la vida van a tener cáncer. Y de esas personas, una de cada 10 en total de toda la población morirá por cáncer. Es decir, de todos los cánceres que existen, la mitad en la actualidad mueren por cáncer. Entonces, son Hablemos estadísticas que sí, sí. Hablemos entonces de los tipos de cánceres que a la presente fecha han sido identificados en el mundo de la ciencia médica.
y esa la incidencia del cáncer del colon, que es el tema que vamos a inmediatamente abordar. Este cáncer del colon, ¿qué tan repetitivo, tan importante estadísticamente, qué representa en el resto de tipos de cáncer que padece el ser humano? Bueno, se ha demostrado y se sabe bastante certeramente que existen más de 200 tipos de cáncer en todos los órganos. Hay es importantísimo. Si bien la palabra cáncer, uno dijera, es una sola enfermedad, pero abarca en realidad a más de 200 diferentes enfermedades. Porque no es lo mismo un cáncer, como bien lo dice, de colon, que un cáncer de pulmón o un cáncer de piel. Cada uno tiene sus características propias y se comporta como una enfermedad diferente. De hecho, todos los signos, síntomas y los tratamientos son diferentes. En cuanto a los tumores del tubo digestivo, los tumores malignos del tubo digestivo, tenemos en el país que el cáncer de estómago era el cáncer estrella. Y sigue siendo el cáncer estrella porque si bien la incidencia ha bajado de manera importante, la mortalidad que produce el cáncer de estómago está alrededor del 80% de pacientes que tienen cáncer de estómago fallecen. El cáncer de colon, en cambio, es una enfermedad que en el tiempo en el país ha ido aumentando progresivamente. En los países industrializados del primer mundo, la incidencia es muy alta. Tenemos incidencias de 70, 80 por 100 mil en países del primer mundo, mientras que en el Ecuador la incidencia en el momento actual está en alrededor de 11 por 100 mil. Esto es todavía una incidencia baja en el país, pero que ha aumentado. De hace 15 años para acá, la incidencia era de 8 por 100 mil y ahora ha subido a 11 por 100 mil. Obviamente, dentro de los factores está uno que es la obesidad, otro que es enfermedades crónicas hereditarias que se tienen y otro factor importantísimo también es toda la obesidad que tenemos y la falta de actividad física que la sociedad actual tiene. Entonces, esto va influyendo en general en todos los cánceres para que tengan una incidencia más alta, junto con ciertas cosas que hacemos, como es el cigarrillo, el alcohol, que también aumentan el riesgo de tener estos cánceres. Entonces, el cáncer de colon en la actualidad tiene una importancia fundamental en cuanto al número de casos, a la mortalidad que produce alrededor del 50% de personas que tienen cáncer de colon fallecen en el momento actual en Ecuador. En otros países tenemos una incidencia más baja, una mortalidad más baja, y es obviamente porque en esos países se hace un diagnóstico más precoz de esta enfermedad que en nuestro país no se la hace. Como Ujú. hablamos, el diagnóstico oportuno de un cáncer implica varios aspectos. Un punto importantísimo es la sociedad como tal, el conocimiento que tiene de una enfermedad y la importancia a su atención. Lamentablemente en el país los conocimientos sobre cáncer que tienen los seres humanos, la sociedad es bajo, los síntomas y signos que presentan los diferentes tipos de cáncer, pues no se los da la importancia adecuada y lo típico, ¿no? Automedicarnos, no acudir donde el médico, excepto ya cuando las cosas son serias. Y el otro punto importante también es que los profesionales de la salud, a pesar de que nos formamos en todo lo que es las diferentes patologías, lamentablemente en cáncer tenemos en el país un déficit importantísimo, porque incluso como materia de estudio en el pregrado de médicos, por ejemplo, hace años no existía oncología. Recién en los últimos años en las universidades se está implementando la oncología. Entonces, estos dos componentes de la sociedad, por un lado, que no tiene muchos conocimientos sobre el cáncer, y los profesionales que no tienen conocimientos básicos importantes del cáncer. Y si sumamos a esto el acceso a la salud, las citas demoradas, el acceso a los exámenes complejo, costosos, con una sociedad pobre que no puede gastar en exámenes, hacen que estos tres factores aumente el índice de cánceres avanzados y eso hace que la mortalidad sea más alta. Mientras que en los Hablemos países del hablemos del estilo de vida del ser humano en este pleno siglo XXI, que en general, para mantener una vida saludable, podría entenderse que es contrario a hacer a prevenir enfermedades, ¿no? El sedentarismo, uno de ellos, la alimentación descontrolada y de mala calidad,
el nivel de estrés, el nivel de vida agitado, de ansiedad, de estrés en general. Estos son factores de riesgos que, digamos, que es una base general para, ser un caldo de cultivo de cualquier enfermedad. Pero mi inquietud allí sería que, siendo esta una base de un estilo de vida muy particular del ser humano del siglo XXI, eso se suma también a otros factores de riesgos propios del individuo. ¿Debo entender esto así, doctor? Es decir, este factor de vida, esta calidad de vida que no es tan saludable, ¿cómo ponerme yo entonces en alerta respecto a ser el común de las personas que no tienen una calidad de vida saludable? Más los factores de riesgo muy particulares. Este es un cuadro que potencia el ser, eh, en algún momento, la consecuencia de un tipo de cáncer que puede tener mi cuerpo. Su apreciación, Santiago, es exacta, así es. El cáncer para desarrollarse tiene dos factores fundamentales. Uno son los propios del individuo, que está toda su genética, y los otros son todos los factores medioambientales que intervienen para que esa genética se exprese, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si una persona tiene predisposición a cáncer de pulmón por sus factores familiares y genéticos ancestrales, si fuma, obviamente va a tener cáncer de pulmón. Otras personas, en cambio, que vemos, pueden fumar toda la vida y no les da cáncer de pulmón. Pasa eso, es frecuente, y es porque su genética no les predispone también a desarrollar un cáncer de pulmón, a pesar de tener factores de riesgo ambientales. Mm, Entonces, estos dos factores son fundamentales. En cuanto a, a todos los factores de riesgo medioambientales que nos rodean, es importantísimo tener en cuenta que la OMS ha definido que aproximadamente el 50% de cánceres pueden ser prevenidos. Puede ser un número un poco exagerado o antiguo porque son cálculos un poco antiguos, pero es importantísimo tener en cuenta que uno de cada dos cánceres pueden prevenirse y básicamente la prevención resulta de hacer ciertas cosas en la vida diaria que aparentemente son muy fáciles de hacer, pero que no las realizamos. Y precisamente, como usted lo decía, Santiago, esto del sedentarismo es importantísimo. Una de las recomendaciones de la OMS y de todos los estudios epidemiológicos del cáncer indican que la falta de ejercicio incrementa de manera importante, una, dos y hasta tres veces el riesgo de tener cáncer. La obesidad es otro factor importantísimo en la mayoría de cánceres. También tenemos que el exponerse a ciertos factores ambientales, como en la piel, por ejemplo, el cáncer de piel tiene mucho que ver con el sol. Y también tenemos esto del estrés que se habla mucho, también es un factor que influye algo en el cáncer, no como lo pensaríamos que tiene una importancia fundamental en el desarrollo del cáncer. Los estudios demuestran que sí hay una ligera predisposición y aumento de riesgo, pero no en la importancia que creeríamos que el- la persona muy estresada de ley va a tener cáncer. mm, Más bien son los otros factores los que ayudan más importante. Y claro, dentro de esos factores son ciertos conductas humanas que tenemos, como básicamente es el cigarrillo, que está implicado en casi todos los cánceres habidos y por haber, y el alcohol también de igual manera. mm. Entonces, Entonces, estos factores adelante, doctor. estos factores medioambientales que se los puede prevenir de manera fácil. Claro, es muy fácil decir hagamos ejercicio. Lo importante es que en realidad lo hagamos, porque la sociedad actualmente el carro lo usa para todo. Hay que pensar que nuestros abuelitos, ellos caminaban muchísimo porque no tenían la facilidad del carro, en cambio nosotros caminamos poco. Y aparte de eso, tenemos a la mano la disponibilidad de alimentos, toda la comida chatarra, alimentos que dan muchas calorías, grasas, carbohidratos, que hacen que gran parte de la población sea obesa, sobre todo en países del primer mundo como Estados Unidos. El problema es un problema tremendo de obesidad allá que predispone a muchos cánceres. Y en el país también tenemos bastante obesidad, que si sumamos a la falta de ejercicio, pues ya se van sumando dos factores. Y si aparte de eso tenemos alguna conducta de usar ciertos productos, pues
tenemos más factores y en cáncer de colon específicamente la facilidad de los embutidos, de las carnes que ahora hay, aumentan un poco más el riesgo. Entonces, la sociedad actual ha sumado muchos factores de riesgo que hacen que la predisposición en general de cánceres sea mucho mayor, y sobre todo para cáncer de colon. Muy bien, hablemos de diagnóstico precoz, doctor, porque si así es la calidad de vida que nos damos en este siglo XXI, y si sabemos perfectamente que también cargamos de pronto allí una herencia genética, una predisposición, como usted menciona, una predisposición genética, pues también tenemos de la mano la nueva tecnología, los avances científicos, la posibilidad de diagnóstico precoz, ¿cómo se entendería, por favor? El diagnóstico precoz es un término fundamental para curar el cáncer, porque el diagnóstico precoz se lo hace a personas totalmente asintomáticas, sanas, que se les hace ciertos exámenes específicos para cierto tipo de tumor específico. Lamentablemente, para la gran mayoría de tumores no se puede hacer diagnóstico precoz porque son tumores que no tienen tanta frecuencia en la aparición y que los exámenes que se requeriría hacer son exámenes muy costosos, invasivos, que desde el punto de vista económico es inaplicable. Pero hay ciertos cánceres en los que sí se puede hacer el diagnóstico precoz que son contados con los dedos de una mano. El más importante que se hace diagnóstico precoz es el cáncer de cervix, de cuello uterino, que con el Papa Nicolau, que se lo hacía antes cada 3 años y un Papa Nicolau era normal, y ahora con una prueba inmunológica se lo puede hacer cada 5 años, que básicamente está producido por el papiloma virus humano de unas cepas especiales de 6 y 18. Cuando se lo hace el Papa Nicolau, sea con la prueba inmunológica o con el Papa Nicolau normal, tomando la citología, se lo puede encontrar en fases tempranas porque es un tumor que tiene un periodo de evolución de 10 a 15 años. Si una mujer en cualquier época de esos 10 a 15 años se hace un Papa Nicolau, se le puede encontrar un cáncer in situ y con una cirugía pequeña se lo puede curar completamente. Entonces, el cáncer de cervix es uno de las estrellas de hacer diagnóstico precoz, pero lamentablemente la penetración del Papa Nicolau en el país no llega ni al 30% de las mujeres. Quiere decir que un 70% lo hacen muy esporádicamente o no lo hacen. Entonces, ahí, a pesar de que vamos como 50 años con Papa Nicolau, pues la penetración en la sociedad es baja. Esa es la realidad. Y claro, esto hace que en el país por lo menos tengamos casi la mitad de cánceres de cervix en estadios bien avanzados 3 y 4, que prácticamente. Me llama la atención lo que usted menciona, doctor, porque habiendo la tecnología no se la usa. ¿De qué o de quién depende? Pues de que todos los las mujeres en el país deban tener acceso, puedan, sepan y apliquen esta posibilidad de diagnóstico precoz en este tipo de cáncer. Pues, es multifactorial también esto, porque vienen desde concepciones sociales que restringen, ¿no? El examen de un Papa Nicolau, pues no es algo muy gratificante, digamos, es complejo, igual que el tacto rectal para el hombre. En la mujer un poco menos, pero esa es una barrera que ya pone algún freno. Otro es que la sociedad, el conocimiento del cáncer en la sociedad es bajo. Y entonces no lo tomamos como algo que nos puede dar a nosotros, sino lo vemos lejano, como que a nosotros no nos va a dar. Al resto sí, ahí ve, la pobrecita le ha dado cáncer, pero uno no lo asume como que nosotros estamos también en esa línea y lo vemos tan lejano que no le damos importancia. Y tercer punto es el acceso, ¿no? Si bien hay campañas y todo, eh, todo el acceso a realizarse este examen, pero cuando usted ve en el sector público, no hay tanta cantidad de sitios donde se pueda hacer, las citas no son fáciles, y entonces hace que esto también que desmotive a la sociedad y a las mujeres para hacerse este examen. Ujú. Es importantísimo porque sí sería un cambio fundamental pasar del Papa Nicolau a la prueba inmunológica, a la prueba con, para estudio directo de papiloma virus humano, porque ese se hace cada 5 años y eso permitiría hacer
en menos cantidad los exámenes y a más número de mujeres. Eh, y el acceso sería muchísimo más fácil. Entonces, es multifactorial. Hay que educar a la población, hay que mejorar el acceso para la realización de exámenes y esto, si bien sí ha mejorado algo en todos estos años, pero sigue siendo todavía incipiente en el país. Y por Entonces, eso los resultados de tumores tan hable avanzados, ¿no? hablemos del diagnóstico precoz en el cáncer de colon. ¿Cuáles la concretamente las Ya. opciones que hay allí? En el cáncer de colon, el diagnóstico precoz en países de Europa, sobre todo donde la incidencia es muy alta, con valores incluso que pasan el 60, 70 por 100.000, se lo hace de manera rutinaria mediante la prueba de sangre oculta en heces. Y para esto se lo hace con la prueba tradicional de sangre oculta en heces, donde al paciente se le indicaba que 3 días no coma carne, que tenga cuidados en la dieta, y de ahí se tomaba la muestra y se examinaba si había la presencia de sangre o no en estas heces. Ahora hay una prueba inmunoquímica que ya no es necesario hacer la dieta, porque es tan específica que solo detecta sangre humana. Entonces, esa es una mejora importante. Entonces, en estos países se puede hacer la sangre oculta en heces en toda la población mayor de 50 años, porque la incidencia de este cáncer es alta y la probabilidad de encontrar un tumor con esta prueba es muchísimo más alta que en países donde, como el nuestro, donde apenas la incidencia está en 11 por 100.000. En nuestro país, hacer la sangre oculta en heces no es tan rentable, sale costosa si se quisiera hacer a la población y la cantidad de diagnósticos es baja, como le digo, por la incidencia que tenemos. Entonces, en países como los nuestros de incidencia baja de cáncer de colon, no está estandarizada hacer un diagnóstico precoz, pero ahí viene una cosa importantísima que lamentablemente requiere mucho tanto de la sociedad como de los profesionales de la salud, que es determinar los factores de riesgo que tiene cada persona para tal o cual cáncer. Si dentro de esto vemos que, por ejemplo, hay un paciente o una persona que tiene un familiar con antecedente de cáncer de colon y que peor aún, ese familiar fue diagnosticado tempranamente a edad de unos 40 años, 50 años, quiere decir que probablemente hay algún rasgo familiar, algún gen ahí que está perturbando y haciendo que el cáncer se presente en manera temprana. Entonces, y ahí sería un factor de riesgo para ponerle atención a esa persona. Si aparte de eso es obeso, si aparte de eso tiene, come muchas carnes rojas, embutidos, poca fibra, es sedentario, pues todos estos factores de riesgo van sumando y hacen que los pongamos o los etiquetemos como personas de alto riesgo. Y en estas personas sería importantísimo hacer a cierta edad, pasado los 40 o 50 años, exámenes de sangre oculta en heces, porque probablemente en ellos la cantidad de diagnósticos va a ser muchísimo más alta que en toda la población general. Entonces, en el país realmente hacer el diagnóstico precoz a toda la población no es tan rentable desde el punto de vista económico, pero creando estos factores, estos grupos de riesgo, que eso se lo puede hacer en una consulta con un médico general, no solo para este cáncer, sino para todos los cánceres, crear grupos de riesgo para todos los cánceres, podría definir el grupo poblacional en el que se puede hacer el diagnóstico precoz de forma más precisa y salvar muchísimas vidas. Tuve el detalle de averiguar, tengo en mis manos un documento valioso que el doctor Álvarez nos ha facilitado. Es un pequeño resumen de las características propias de lo que significa el cáncer de colon. Así es que esta información ha sido valiosa. Gracias, doctor, por facilitarnos esta información que ha sido preparada en el Hospital Carlos Andrade Marín. Y respecto a este diagnóstico precoz, pues aquí en este documento habla de la colonoscopía y la colonografía por CT. La prueba de sangre en heces basado en Guayacol, que acá menciona, tiene un costo al público promedio de unos $6. La colonoscopía es un Uh -huh. examen que puede llegar a valer más de unos $150 promedio. No logré encontrar la colonografía por CT, en una opción de oferta en algún hospital local, pero en realidad, siendo un diagnóstico precoz, doctor, cualquiera de ellas,
las que menciono, estas 3 concretas que, tomo de lectura del documento que ustedes nos han facilitado, son pruebas que ayudarían mucho en el diagnóstico precoz. Sí, en realidad, el examen estrella para hacer diagnóstico precoz es la sangre oculta en heces, sea por la prueba del Guayacol o por la prueba inmunoquímica. Esa es la estrella, esa es la que hace realmente diagnóstico precoz. Los otros exámenes, como la colonoscopía o la colonoscopía tomográfica, que es sin introducir el aparato, que ya lo vamos a explicar, son exámenes ya diagnósticos realmente. Ya. Entonces, cuando un paciente tiene sangre oculta en heces positiva, ahí se hace la colonoscopía para encontrar la lesión o investigar por qué está sangrando. Ujú, O igual, cuando el paciente tiene síntomas, que ya eliminó sangre sin hacer pruebas de diagnóstico precoz, sino ya con síntomas de sangrado o de dolor, o que nos hacen pensar que puede ser un cáncer de colon, ahí viene el examen de la colonoscopía, que es un examen que visualiza todo el colon en completo, desde el ano hasta donde ya se une al intestino delgado, y de esa manera visualiza directamente toda el interior del intestino, digamos, y si encuentra lesiones, tiene la facilidad de tomar muestras, biopsias, pedazos del colon, que el patólogo nos puede decir si es cáncer o no. Y de hecho también los gastroenterólogos que hacen este procedimiento, pues están preparados para solo viendo decir con sospecha clínica, esto sí parece un cáncer o esto no parece un cáncer, pero igual también la colonoscopía es importante porque puede extirpar los pólipos que se presentan. La gran mayoría de cánceres de colon se originan en los pólipos del intestino que muchas personas tenemos y que no las sabemos si las tendremos o no, y que los procesos inflamatorios repetitivos hacen que estos pólipos se transformen en cáncer a la final, pero cuando son hechos en una colonoscopía y extirpados, pues se elimina ese riesgo. Entonces, esta colonoscopía realmente es un examen no para diagnóstico precoz, sino para diagnóstico como tal ya. una Solo una prueba precisión allí, específica. estas pruebas de sangre ocultas en ese, ¿deben ser seriadas, más de una, para confirmar o es suficiente una para que exista esta sospecha, este diagnóstico precoz? Lo ideal en los grupos de alto riesgo y en las poblaciones que tienen muchísima incidencia es repetir la sangre oculta en heces cada año, cada 2 años, porque los pólipos pueden o no sangrar, las lesiones pueden o no sangrar y la sangre oculta en heces se puede detectar o no. De hecho, hay lo que se llama falsos positivos y falsos negativos. Es decir, una prueba puede salir positiva para sangre oculta en heces y el rato que se le investigue en realidad no fue un divertículo, fue un pólipo benigno, un pólipo como tal, que es benigna como definición, y que sangró y no es cáncer afortunadamente. Y pueden haber también en la sangre oculta en heces falsos negativos también, que siendo cáncer sale negativa la sangre oculta en heces y no necesariamente excluye, pero es un buen procedimiento diagnóstico de diagnóstico precoz que sobre todo el costo es asequible y en los Mm, grupos de riesgo se lo debe hacer. La tomografía, en cambio, computarizada, la colonoscopía computarizada, es un examen importantísimo porque personas que tienen ciertos problemas de salud, como anestesia o no desean hacerse el examen colonoscópico, que es muy invasivo, se puede practicar esta tomografía, que es un estudio de imagen con tomógrafo de todo el trayecto del colon y se lo visualiza en imágenes de manera precisa y exacta. Pero claro, este procedimiento diagnóstico tiene una desventaja, que como es imagen externa, no puede tomar biopsias directas del colon. Y cuando encuentra una lesión sospechosa que puede ser cáncer, toca de ley hacer la colonoscopía para confirmar el diagnóstico. ¿esta Obviamente estos exámenes, colografía computarizada se hace allá en el Ecuador? ¿Hay la capacidad acá? sí, sí, se lo hace desde hace muchos años. Allá. Vuelvo a repetir, no es tan útil de rutina porque cuando encontramos algo necesariamente toca hacer la otra colonoscopía, la Correcto, normal, correcto. el equipo invasivo.
Ujú. Pero en ciertos casos sí la hacemos, los oncólogos la hacemos sobre todo para seguimiento a veces, pero es ocasional. Siempre todavía la tecnología no es tan exacta, lesiones muy pequeñas se pueden pasar por alto en este examen tomográfico, pero que en cambio la colonoscopía directa puede encontrarlos. Entonces, y los costos obviamente son importantes, ¿no? En el mundo actual, en el país, un costo de colonoscopía puede ser de $150, que es un costo muy bajo, pero de promedio estándar está sobre los $500 una colonoscopía, es Bien, costoso. Y el acceso en los centros públicos del Ministerio y del IES es restringido porque existen pocos profesionales gastroenterólogos primero, pocos aparatos y claro, la población de demanda es alta, por eso es que los turnos para colonoscopía generalmente son demorados. mm, Entonces, el estudio tomográfico de imagen también tiene un costo elevado que puede tranquilamente igual ser unos $300, $400. Entonces, son costos altos. Y con estos costos solo se puede hacer diagnóstico exclusivamente, ¿no? perfecto. Entonces, sí limita mucho el acceso y el costo de estos procedimientos. Vamos terminando esta entrevista. Está con nosotros el doctor Marcelo Árvales. Él es el director de oncología del Departamento de Oncología del Hospital Carlos Andrade Marín. Estamos dialogando sobre el impacto del cáncer del colon. El 31 de marzo pasado es una fecha que a nivel del mundo se habla de este cáncer para bien informar al público, para justamente hacer prevención de la enfermedad, que es mucho más fácil que cura. Hablemos de los mitos relacionados con el cáncer del colon, mi querido doctor. Importante que la población escuche a viva voz de un especialista como usted, a qué es lo que debemos llamar mucho más la atención que a otros temas. Por favor, si nos explica estos famosos mitos sobre esta enfermedad. Bueno, en general en la sociedad tenemos mitos sobre todo, ¿no? Todos los aspectos del quehacer humano. Y dentro de esos, en cuanto a la salud y la enfermedad, hay muchísimos mitos y sobre todo en cáncer, porque eh, como al comienzo de la entrevista lo dijimos, antes del cáncer era sinónimo de muerte. Y claro, antes la cirugía era lo único que en medio se podía hacer y generalmente se diagnosticaba casos avanzados que ya no tenían cura. En la actualidad, ese mito de que todos los cánceres son muerte, pues está desechado. De hecho, como vuelvo a repetir, en países del primer mundo, la mortalidad está en alrededor del 35-40% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon se mueren y el resto se curan. O sea, más o menos 60% se están curando en el país. Aquí en Ecuador, el 50% se curan y, como explico, es porque el diagnóstico en nuestro país es de cánceres más avanzados que tienen menos chance de curarse. Entonces, ese es un primer mito que hay que desecharlo. Cáncer, muerte, si bien es una enfermedad compleja, costosa, que tiene mucho sufrimiento social, ya no se lo puede considerar como cáncer muerto. Y si a lo menos cambiamos todos estos aspectos de diagnóstico precoz, de mejorar los conocimientos de la salud, tanto de la sociedad como de los profesionales de la salud, la mortalidad del cáncer va a seguir disminuyendo. Otro punto importante es que puede pensar mucha gente que tiene conocimientos o ha oído algo que todo mundo debe hacerse colonoscopía, porque nos puede dar cáncer de colon. Llegar a esos extremos tampoco, porque es como explicamos, es un examen costoso, invasivo, que requiere de anestesia del especialista, que requiere tomar muestras que aumentan más el costo. Y el beneficio de hacerse una colonoscopía, así tengamos 50 años, 60 años, dada la baja incidencia del país, probablemente el 99% de colonoscopías van a ser negativas para cáncer. Entonces sería una inversión tremenda con un examen invasivo y la rentabilidad en cuanto a diagnóstico es totalmente baja. Por eso es que ese es otro mito que solo con colonoscopía. Lo otro es importante. Si tenemos factores de riesgo, pues hagámonos la prueba de sangre oculta en heces. Otro punto importante como mito que se oye es que el cáncer de colon afecta solo a hombres. En el mundo, la incidencia de cáncer de colon en realidad es más alta en hombres,
pero en el país, curiosamente, las mujercitas tienen casi la misma incidencia que nosotros, hasta un poquito más alta que los hombres, y las causas exactas no las sabemos. Entonces, esto de que el cáncer de colon da a los hombres, el cáncer y a las mujeres no, pues no es así. Es como el cáncer de mama, que obviamente da el 99% a mujeres, pero también hay cáncer de mama en hombres, que es muy, muy raro, pero lo hay. Eh, el cáncer de colon, cuando se le diagnostica, es terminal, no hay nada que hacer, que tiene relación mucho con esto de cáncer-muerte. Tampoco es cierto. Hay cánceres que se le diagnostican muy tempranos y que solo con la cirugía el paciente queda curado y con una vida absolutamente normal y plena. El cáncer que se cura solo con cirugía es otro mito también, porque claro, normalmente cuando uno trata cáncer, una de las creencias más importantes es que el cáncer de ley hay que operar. Sí, el cáncer de colon en realidad la cirugía es el pilar fundamental para lograr curación, extirpar el cáncer. Pero ahora hay muchas modalidades en cáncer de colon y sobre todo en recto que cuando el cáncer es un poco avanzado se puede achicar el tumor y de eso facilita que el cirujano pueda operar de mejor manera y el achicar el tumor se logra usando quimioterapia y radioterapia y eso mejora las probabilidades de curar a un paciente. Entonces, no solo la cirugía es el único que puede curar, si bien es el más fundamental en cáncer de colon, pero lo otro también ayuda. Y Me quizá me ha otro, llamado muy particularmente este mito, si no hay síntomas, no hay por qué preocuparse, por favor. ese es importantísimo y ese se aplica para todos los cánceres. Lamentablemente los seres humanos, si bien sabemos que la salud es lo más valioso que tenemos, es lo que menos cuidamos, ¿no? Y solo cuando sentimos síntomas fuertes de dolor, de, qué sé, vómitos, diarreas, infecciones, ahí acudimos al médico. Y cuando tenemos alguna molestia leve, generalmente decimos, ya va a pasar y dejamos que avance. O peor aún, cuando estamos sanos, pues hoy somos jóvenes, a lo menos pensamos que el cáncer no nos va a dar a nosotros. Pero hay que tener en cuenta que el cáncer generalmente en sus etapas iniciales, cuando está localizado y está empezando recién a invadir los tejidos vecinos, no da síntomas. Los síntomas que se presentan con todos los cánceres, incluido el de colon y recto, cuando se presentan ya son porque son tumores avanzados. Por ejemplo, un sangrado en heces que se lo ve negro, ¿no? Eso probablemente está indicando que hay una lesión que es ya no temprana, sino un poco avanzada, o cuando ya hay obstrucción intestinal peor o perforaciones intestinales por cáncer, esos tumores son avanzados. Entonces, el pensar que porque no tenemos síntomas, no tenemos ningún problema, es una cosa errada. Y en esto viene muchísimo esto que estábamos hablando de los factores de riesgo de cada persona, que obviamente se los debe construir con un médico y dedicarnos, si tenemos factores de riesgo para ciertos tumores malignos, hacernos estudios cada cierto tiempo sobre el diagnóstico precoz de estos tumores o para tratar de encontrarlos de forma no tan avanzada. Muchas gracias, doctor. Importantes que tenemos en cáncer de colon. Sí, ha sido, importantísima la información que usted nos ha facilitado. Con seguridad nuestro público, pues, prestará mucha atención a estas recomendaciones. Y le quería pedir entonces, ya en la, pregunta final, sus recomendaciones, estas, las que usted pudiera darle al público respecto a tener, cuidado, a trabajar en la prevención más que en la curación. Sus recomendaciones a nuestro público, doctor, por favor. Muchísimas gracias, Santiago. Realmente, la recomendación de la OMS y la recomendación médica de un oncólogo es que tengamos una vida más sana. Y se refiere solo a básicamente cuatro o cinco aspectos importantísimos. Uno, evitar la obesidad. La obesidad se limita escogiendo lo que comemos y la cantidad que comemos, porque prácticamente nadie es gordo del aire, es porque comemos mucho. Y en la actualidad tenemos tantas comidas que hacen que nos den gordo. Si a eso sumamos que no hacemos ejercicio, que es el otro punto fundamental, el sedentarismo, pues ya son dos factores de riesgo importantísimos que van uno de la mano con el otro. Porque si no hacemos ejercicio, tenemos más chance de ser obesos, ¿no es cierto? Y es como un círculo vicioso. Mientras
más gorditos somos, pues menos ganas de hacer ejercicio nos da. Y entonces, si rompemos ese círculo haciendo ejercicio y comiendo un poco menos y comiendo cosas de calidad, probablemente el riesgo de tener cáncer va a bajar muchísimo. Si aparte de eso, pues tenemos una alimentación con más frutas, con más verduras, menos embutidos, y si aparte de eso estos que llamamos vicios perniciosos, los evitamos, como es la exposición al cigarrillo y al alcohol, pues vamos a bajar muchísimo el riesgo. En realidad, cuando uno ve estas medidas, son medidas muy fáciles de hacer, que no cuestan nada, que es más, nos ahorrarían dinero y que lamentablemente la sociedad actual no las toma en cuenta. Y a pesar de que ventajosamente ahora sí hay campañas que algo motivan a mejorar el sedentarismo sobre todo y en mejorar la nutrición, pero aplicarlas es complejo porque tenemos ciertas costumbres alimenticias, ciertas costumbres de la vida diaria que nos impiden que profundicemos en esto de mejorar la dieta y de mejorar la actividad física. Y en cuanto a actividad física, se recomienda básicamente hacer 150 minutos a la semana, que puedes repartirlas en 3 días, en 5 días, en 7 días o un poquito más. Tampoco se requiere hacer ejercicio de 3 horas diarias como grandes deportistas, es poco, son 150 minutos a la semana, que eso, dentro de todos los estudios que se ha hecho, permite bajar el riesgo importantísimo de problemas cardiovasculares, de cáncer, de problemas crónicos pulmonares y de obesidad y diabetes, que es otro punto fundamental, ¿no? La diabetes ahora es una enfermedad crónica de altísima incidencia. Entonces, como vemos, la prevención del cáncer, que según la OMS, vuelvo a repetir, permitiría disminuir en 50% la incidencia de los cánceres en los seres humanos, no cuesta, hasta nos ahorra dinero y es fácil de hacer. Lo importante es tener la decisión de hacerlo. Y ahí está la diferencia, donde se debe hacer campañas permanentes, repetitivas, para concientizar a la sociedad. Y solo está en nosotros empezar a aplicarlo. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Estas jornadas pedagógicas que hace el Hospital Carlos de Andrade Marín a través de sus especialistas, como en la tarde de hoy, ha participado esta importante institución de salud del país a través de su vocero en el área oncológica, el doctor Álvarez, nos ha traído información valiosa para nuestra comunidad, para los hogares ecuatorianos y bueno, esperemos entonces que tomemos ojalá todas estas recomendaciones de tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Sabemos que hay una enorme predisposición suya de la institución. Pronto vamos a hablar de otros tipos de cánceres, como lo hemos hecho ahora, el de colon, y esto pues con la iniciativa, con la posibilidad también pues de hacer eco de ese espacio de promoción y prevención de calidad de salud que ustedes están haciendo. Una buena tarde, doctor. Muchísimas gracias por su invitación, Santiago, y por darnos espacio en estos campos que son fundamentales para cuidar la salud de los seres humanos. Gracias a usted. Amable. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy de Enlace Comunitario. Hemos hablado de salud, hemos hablado de prevención de salud, de este famoso cáncer del colon, que el 31 de marzo es una fecha a nivel del mundo a tenerla en cuenta porque hay una serie de actividades educativas para llevarle a la población importante información para mejorar nuestra calidad de vida. Amigos, amigas, este ha sido el programa del día de hoy. Los esperamos el siguiente martes, como siempre, en nuestro encuentro de mediodía acá en Enlace Comunitario. Un abrazo a la distancia. Una buena tarde para todos.